8. Así que hoy al despediros los unos de los otros, acordaos de que va a ser la última vez que vais a veros, ¿no? Así que tenéis que daros unos otros un buen beso al acabar el culto. Ok, Juan 8, 45 al 47, Pablo oró por un culto cristocéntrico y el mensaje es, gloria a Dios, un mensaje cristocéntrico. La semana pasada hablamos de Abraham, hablamos de Satanás. Hoy vamos a enfocarnos en la gloria de Jesucristo en este texto. Tenemos 3 puntos. Bueno, el título, Cristo, veraz, impecable y causa de división. Y en realidad son los 3 puntos del sermón que voy a poner en un momentito. ¿Okay? Juan 8, 45 al 47. Juan 8, 45 al 47. Ok, Jesús está hablando con los líderes judíos. Dice, y a mí, está acusando a los fariseos, los hijos del diablo, unos mentirosos, asesinos. A mí, porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si os digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y repito lo que dije el domingo pasado. Lo que más me sorprende en el Evangelio de Juan es que nuestro Salvador no fuera crucificado 2 años antes de que sucedió la crucifixión. No puedes decir esto a un grupo de líderes religiosos. Es una pequeña introducción y luego os comparto los puntos de hoy. Ok, estamos en el marco de la fiesta de los tabernáculos. Tenemos 2 ritos. El rito del agua, que nos recuerda lo de la provisión de Dios en el desierto. Y tenemos la luz, que nos recuerda lo del fuego guiando al pueblo de Dios por el desierto. Jesús entonces está diciendo, yo soy la roca, yo doy agua viva, y yo soy la luz, yo soy el fuego. En realidad él está diciendo que él es Dios, y vamos a ver la semana que viene, en el versículo 58, que él dirá, antes de que Abraham fuese, yo soy. Esto no lo puedes decir a un grupo de judíos, no lo puedes decir. Ahora, Jesús dice que sus enemigos son de Satanás porque son asesinos y son engañadores. Y ahora Cristo va a revelarse a sí mismo como la verdad, como el que es impecable. Satanás es un pecador y Satanás es un mentiroso. Cristo no es un pecador y Cristo no es un mentiroso. Así que hoy en el texto hay un contraste con lo que comentamos la semana pasada. Vamos a ver entonces 3 puntos en esta predicación que están en el título. Número 1, Cristo veraz, o sea, versículo 45 y la segunda parte. Versículo 46, por este 46b. B significa la segunda cláusula del versículo 46. Número 2, Cristo impecable, 46a. A saber, la primera cláusula del versículo 46. Y luego número 3, Cristo causa de división. Y el tercer punto será el más extenso en el mensaje de hoy, Cristo causa de división. Ok, vamos a leer entonces versículos 45 y 46b. Dice, y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. 46b. Pues si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? A mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Pues si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Bueno, antes en este capítulo, los judíos ponen en tela de juicio la persona de Jesús y su integridad. Le dicen a él que si tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es veraz. Y nosotros hemos comentado que la última vez que Cristo estuvo por Jerusalén, él citó a 3 testigos que daban testimonio de su identidad. Creo que fue Giovanni, si no me acuerdo mal, en otra predicación a finales del año, que me nombró a aquellos 3 testigos. No sé si alguien aquí presente, ¿quiénes son los 3 testigos que Cristo cita en Juan 5 como testigos de su verdadera identidad? Las obras mesiánicas de Jesús, 1. Juan el Bautista, 2. Las Sagradas Escrituras. Entonces, Jesús está diciendo, vamos a ver, tengo 3 testigos, en realidad tengo 5, porque Jesús también es un testigo, y el Padre es un testigo, porque es el Padre quien levanta a Juan, quien da la Escritura, y quien permite que Cristo realice sus obras mesiánicas. Entonces, Jesús está diciendo, bueno, yo me doy a conocer como la roca, yo me doy a conocer como la luz, y yo os estoy dando testigos en abundancia. Juan, las Escrituras y las obras mesiánicas, y luego está el Padre y desde luego el Hijo. Porque claro, cualquiera podría decir, yo soy el Mesías. Yo podría deciros ahora mismo, Gustavo, Karina, yo soy el Mesías. No soy Leo Messi, pero soy el Mesías. Ahora, es fácil decirles a Gustavo y Karina que yo soy el Mesías.
Pero, ¿dónde está mi lista de credenciales? ¿Cómo compruebo yo empíricamente que soy el Mesías? Pero claro, Jesús dice, yo soy el Mesías, y tenéis el testimonio de Juan, tenéis mis obras mesiánicas, y tenéis las Sagradas Escrituras. Yo no puedo citar semejante lista de testigos para apoyar mis pretensiones mesiánicas. ¿Veis? Jesús entonces cuenta con testigos. Y los judíos no querían creer. Dice, yo os digo la verdad, os doy testigos en abundancia, pero no me creéis. ¿Y qué pasa? El hombre incrédulo no quiere someterse a la luz de Dios. Es que no quiere. Aunque tú estés todo el día dándole argumentos, citándole a filósofos, a testigos, etcétera, teólogos, no te va a hacer caso. Porque está entenebrecido. La verdad predicada por Jesucristo es rechazada por el hombre natural. No aguanta. No soporta la predicación de Cristo. Porque ¿qué dice Jesús en Juan? Cuando estudiamos su doctrina, Él dice, todos somos malos. Todos somos pecadores. Esto es sumamente ofensivo. Y luego dice, no podéis salvaros a vosotros mismos. Si queréis ir al cielo, tenéis que creer en mí. Creer que yo soy, por así decirlo, el puente entre la humanidad y Dios. No podéis salvaros a vosotros mismos. Tenéis que depositar toda vuestra fe en mi persona, en mi obra. El evangelio es humillante. Y todo lo que el hombre natural quiere es un aplauso, lo que Nico decía hoy en su devocional. Ahí está Josué, después de décadas de servicio en la obra del Señor. Y uno pensaría ahora, Josué va a pedir una medalla por todos sus logros. ¿Qué va? Como Nico bien explicó esta mañana, ¿qué hace Josué? Mirad, hermanos, cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Josué da toda la gloria a Dios, señal de un hombre regenerado. Porque aquel que no es regenerado busca aplausos. Y si va a hacer algo, necesita aprobación del hombre. Pero nosotros no buscamos la gloria de los hombres. Pero claro, el evangelio es humillante. El hombre natural no puede aceptar esto. No puede aceptar la verdad de que es una mala persona. No puede aceptar que la salvación está únicamente en los méritos de Jesucristo y no en su propia justicia. El evangelio es imposible para el hombre natural creerlo. ¿Por qué? Porque el ser humano, en virtud de la caída, o mejor dicho, por la culpa de la caída, es un ser corrupto y mentiroso. Aquí tenéis algunos textos del Antiguo Testamento que testifican del estado del hombre natural fuera del Espíritu Santo. Génesis 6:5 dice, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre caído es pecador. Sus pensamientos son corruptos. Es un mentiroso. Luego tenemos otro texto. Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 62:4. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Son mentirosos. Isaías 28:15. Hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. O sea, vemos en el Antiguo Testamento una y otra vez la mentira caracteriza al hombre que no está en Jesucristo. Y más de lo mismo en el Nuevo Testamento, incluso en la esfera religiosa, porque estamos aquí con líderes judíos, Juan capítulo 8, y vemos que Pablo también profetiza de que Dios va a entregar a ciertas personas religiosas a un espíritu de engaño porque aman la mentira. Un par de ejemplos. 2 Timoteo 4:3 dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y versículo 4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Cuando el hombre rechaza la luz de Dios, no es que deje de ser creyente. Lo que pasa es que a partir de aquel momento creerá cualquier tontería, cualquier disparate. Y si queréis ver creencias religiosas raras, online hay un mogollón, ¿no?, de ellas. El hombre no deja de creer en las cosas. Lo que pasa es que cree cualquier tontería inventada por Satanás. Y luego otro texto en esta misma línea, 2 Tesalonicenses 2:10, dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, porque eran unos mentirosos corruptos. Y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, el peor juicio de Dios es entregar al endurecido a las mentiras de su propio corazón. No soporta la luz de Cristo, no quiere doblarse delante de Cristo, y Dios pues en juicio entrega al pecador al engaño de su propio corazón. Es un juicio terrible.
Y hoy lo vemos también en nuestras iglesias aquí en Europa, incluso en España. Hay predicadores que ya no quieren predicar verdades difíciles, ¿no? Ya no predicamos sobre el pecado en el púlpito, porque bueno, si hablo del arrepentimiento, si reprendo a los hermanos por sus pecados, voy a quedarme con la iglesia vacía, ¿cierto? Ya no hablamos sobre la exclusividad de salvación en Cristo, porque eso es una ofensa, y que van a decir los musulmanes y los judíos, y van a pensar que somos unos radicales, y vamos perdiendo la esencia de lo que es la fe, lo que comenté la semana pasada. La sexualidad bíblica, ya no podemos decir en el púlpito, el matrimonio es para un hombre, para una mujer, cualquier tipo de relación sexual fuera de los confines de matrimonio heterosexual es pecado, es abominación delante de Dios. O sea, poco a poco la iglesia va perdiendo su voz profética y el peor juicio es cuando Dios entrega a aquellas iglesias apóstatas a una mente totalmente reprobada. Tenemos entonces que tener mucho cuidado con esto. Las iglesias apóstatas de hoy no creen en Jesucristo, creen en un Cristo humanista conforme a su cosmovisión pecaminosa. Por tanto, nosotros debemos ir por el camino de la verdad. Y te digo, hermano, si tú predicas la verdad, no vas a ser popular. Si te mantienes no predicando cosas generales, no vas a ofender a nadie. Pero el momento que empiezas a aplicar la verdad a diferentes áreas de la vida, vas a perder a seguidores. Empiezas a decir, bueno, ¿cómo tiene que el creyente comportarse en su esfera de trabajo? Vas a perder a gente y la gente no va a decir amén tanto, ¿no? ¿Cómo debe un hombre de Dios comportarse en el hogar? ¿Cuál es el rol de un esposo cristiano? Vas a perder a seguidores. ¿Cuál es el rol de la mujer en el matrimonio en la iglesia? Vas a perder a seguidores, a discípulos. Es así, si de verdad predicas las verdades difíciles de la palabra, vas a encontrarte cada vez más aislado. Pero tienes que recordar que Jesús nos dice, Mateo 7:14, estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que nosotros aquí en Almería, cuando pensamos en los evangélicos, somos muy pocos. Cuando tú juntas, ¿no?, todos los evangélicos que hay en Almería, somos un porcentaje insignificante. Pero dentro de este grupo, ni siquiera todos los evangélicos aquí en Almería serán salvos, ¿no? A lo mejor muchos de ellos creen un evangelio light o algo suave, algún mensaje humanista, pero no creen el verdadero evangelio. Y cuando empiezas a hablar del pecado, del arrepentimiento, de la santidad de Dios, los mandamientos del Señor, no quieren saber nada de ti. O sea, el pueblo de Dios siempre es un remanente pequeño porque el hombre es por naturaleza mentiroso. Mentiroso. Inventa un nuevo evangelio, nuevas normas que no son bíblicas. Y el peor juicio es cuando Dios entrega a estos apóstatas al engaño de sus corazones. Aquí J. Feril se dirige a los pastores de su generación diciendo lo siguiente. J. Feril, ¿qué pocos motivos tienen, pues, para sorprenderse los ministros fieles de Cristo ante la incredulidad de sus oyentes? Si predican la verdad, deben hacerse a la idea de que habrá muchos que no les crean. O sea, claro, es cierto, como regla general tendemos a pensar, ¿no? Qué triste que no haya más personas. Qué triste que la gente no crea lo que estoy predicando. Pero a mí lo que me sorprende en esta mañana es que haya gente que cree lo que estoy predicando. Porque cuando yo predico la verdad de la palabra y la verdad del evangelio y la verdad de que somos malos sin Cristo, y hay personas diciendo amén, aleluya, que están haciendo así con la cabeza, yo digo gloria a Dios. Gloria, es una señal, es una maravilla, es un milagro del Espíritu Santo del Señor. No debe pues sorprendernos, hermanos, ver la incredulidad de nuestras familias, en el trabajo. Es lo más normal del mundo. No es que estés haciendo nada mal, es normal que seas rechazado. Rechazaron a Jesús. La verdad encarnada, la verdad personificada con todos los milagros que hacía, y ni siquiera llegaron a creer en él. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser en esta mañana? Yo estoy aquí predicando, ¿verdad? Y hay algunos hermanos atentos a la predicación y estoy lanzando el mensaje. ¿Cómo puede ser que muchos de vosotros aquí hoy presentes estáis recibiendo alimento de parte de esta palabra? Otros están dormidos, aburridos, quieren moverse a casa fijándose en una mosca que habrá ahí por la pared. Porque entonces algunos de vosotros estáis recibiendo, siguiendo el hilo de pensamiento de la predicación, porque sois un regalo de Dios el Padre y Dios el Hijo. Dios os salvó por soberana gracia. Y vosotros tenéis oídos para oír por la gracia, el beneplácito de Dios. Dios ha tenido misericordia de vosotros.
Y por eso cuando predico la palabra, decís amén, aleluya, porque sois salvos por el Señor. Si volvemos a Juan 6, aquí tenemos 4 palabras de Cristo que tienen que ver con este asunto. Jesús dice, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Tú estás aquí hoy recibiendo la palabra de Cristo, tu buen pastor, es porque el Padre te dio al Hijo, no para gloria tuya, sino para la gloria de Dios. Segundo texto, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, ni Doris, ni Encarna, ni Pablo, ni Benny, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Por qué dicen Encarna amén al sermón? ¿Por qué Doris, Pablo, Benny dicen amén al sermón? Porque Dios el Padre obró en sus corazones trayéndoles a Cristo. Juan 6:45. Serán todos enseñados por Dios. La enseñanza interna, ¿verdad? El llamamiento interno por el Espíritu Santo. Y luego Juan 6:70, otro texto. ¿No os he escogido yo a vosotros? ¿Veis? Dios salva. La salvación es del Señor. Tú amas la palabra, recibes la palabra, oyes la palabra porque tú eres una oveja de Dios. Dios obró en ti. Y por eso te encanta la palabra del Señor. Y no solamente estás aquí recibiendo la palabra entre semana. Cuando tú tienes huecos entre semana, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás en YouTube descargando predicaciones. Estás leyendo un libro de Arthur Pink entre semana. ¿Por qué? Porque te encanta la palabra. Y cuando tienes tiempo libre, haces lo que más amas, ¿cierto? Y esto es lo que pasa en los corazones de las ovejas. Yo, por ejemplo, cuando estoy de vacaciones, cuando estuvimos ahí en la casa de Pepe Milagros, toda la semana, aleluya, sermones todos los días, ¿verdad? Porque, aleluya, tengo tiempo, sermón MacArthur por la mañana, Piper por la tarde. ¿Por qué? Porque uno es oveja. Y la palabra le fascina, le hace bien. Aleluya, gloria al Señor. Así que os pregunto hoy para acabar el primer punto. ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿Amas la palabra? ¿Amas la verdad? ¿Aceptas las verdades difíciles de la Escritura? ¿O solamente dices, aleluya, las cosas bonitas de la Biblia? El verdadero creyente, el que ha nacido de Dios, el que acepta que Cristo es la verdad, acepta todo el consejo de Dios. Y no se aleja de la iglesia cuando en algunos sermones tenemos que tocar áreas muy concretas de la vida congregacional. Debemos siempre amar y abrazar la palabra del Señor. Y antes de ofendernos con algún hermano, siempre debemos pensar, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Está este hermano hablándome conforme a la palabra o conforme a su propia sabiduría? La oveja ama la palabra de Dios y la oveja dice, Jesucristo es la verdad. Diga lo que diga Jesucristo, me lo creo, lo recibo, lo confieso, y aunque todo el mundo dijere lo contrario, yo digo amén a la doctrina de Jesucristo, porque soy de Él, su Espíritu me ha salvado, yo soy una oveja de Dios, amén. Gloria al Señor. Si somos del Señor, decimos Él es la verdad y por tanto obedecemos su palabra. Pero como vemos, el hombre natural, incluso teniendo doctorados en teología como los fariseos, el hombre natural no puede aceptar la palabra de Cristo. No puede, porque todo lo que dice Cristo va en contra del hombre natural. Ahora, segundo punto, y bien importante esta doctrina, la impecabilidad del Señor Jesús. Segundo punto, Jesús impecable. Jesús es impecable. Esto es lo que significa, bueno, os pregunto, sois listos, ¿verdad? ¿Qué significa impecable? Correcto. Sin pecado. Así es, exactamente. Juan 8:46. Juan 8, la respuesta ha sido impecable. Muy bien, Juan 8:46. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Wow. Claro, le están diciendo es un mentiroso, es un pecador. Él dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Así que Cristo es la verdad, y no solamente es la verdad, sino que Él es impecable. Me gusta mucho la traducción aquí de la versión de las Américas, que traduce este verso de la siguiente manera: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Porque claro, cuando leemos los evangelios, hay muchos acusadores. Lanzan acusaciones, todos vosotros, yo mismo, ¿no? Recibimos muchas acusaciones, pero otra cosa es comprobar. Es fácil lanzar acusaciones, pero no es tan fácil comprobar la acusación. Por ejemplo, decían de Jesús, Él ha violado la ley del día de reposo. Falso. Cristo sanó a un hombre enfermo en el día de reposo.
es lícito hacer obras de misericordia en el día de reposo. Y Jesús mismo dice, vosotros, si tenéis una ovejita ahí en el hoyo, en el día de reposo, ¿qué vais a hacer? Vais a sacar la ovejita, ¿verdad? Cristo no violó el espíritu del día de reposo. Pero hay acusaciones, otra cosa es poder comprobar dicha acusación. Y ahora Jesús dice algo que yo no podría deciros a vosotros. Yo nunca podría lanzar esta pregunta ni a vosotros, ni a mi esposa, ni a nadie que me conoce desde hace más de 30 minutos, ¿no? Y bueno, no sé por qué eso estáis diciendo, porque vosotros tampoco podéis lanzar esta pregunta, vosotros tampoco sois impecables. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? De verdad, literalmente un ser humano dijo esto. ¿Quién de vosotros puede comprobar que yo tengo pecado? Hermanos, Jesucristo es absolutamente único. Él vivía en la conciencia de su impecabilidad. Si él estuviera consciente de pecado, no podría haber lanzado esta pregunta. De hecho, más adelante en el Evangelio de Juan, veremos que para crucificar al Señor, tiene que contratar o pagar, sobornar a falsos acusadores. Y luego Pilato dirá 3 veces, según los parámetros de la ley romana, Juan 18:38, yo no hallo en él ningún delito. Y de nuevo en el 19:4, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y luego otro, 19:6, por tercera vez, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Cristo sufre las calumnias, las acusaciones y todo lo profeta, todos los apóstoles han andado por este mismo camino. Mira, si Satanás no puede acabar contigo, hermano, lo que va a intentar hacer es acabar con tu reputación. Va a intentar destruir tu reputación. Si no puede acabar contigo, hará lo que sea para matarte. Pero en tal caso te animo a considerar Hebreos 12, versículo 3, que dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque a veces la gente se va de la iglesia, ¿no? Preguntamos a un hermano o una hermana que lleva, semanas, meses sin congregarse, hablamos corazón, ¿no? Corazón a corazón. Mira, porque fulano ha dicho esto de mí, fulano me está calumniando, me está criticando. Y claro, ¿qué pasa con nosotros? Cuando nos sentimos heridos por la iglesia, nuestra reacción es alejarnos de la iglesia. Pero ¿qué dices, hermanos? Si vivimos así, no seguimos a crucificado. Nosotros, cuando somos heridos, seguimos amando, perdonando, entendiendo que nosotros también muchas veces hemos pecado contra la gente. Y quién sabe, en el día de mañana, por ejemplo, digamos que Antonio a mí me perdona, yo en el día de mañana, amor, le tendré que perdonar a Antonio. Somos una familia y vamos creciendo, como cantamos, ¿no? De poder en poder, de luz en luz, de santificación en santificación. Que no haya nadie en la congregación apartándose de la iglesia por haber sido herido en la congregación. En aquellas situaciones debemos entender que estamos en una comunidad de pecadores en recuperación y poco a poco vamos andando cogidos de la mano para la gloria de Cristo. No te apartes de la iglesia cuando sufres calumnias, críticas, falsas acusaciones. Considera a Jesucristo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Porque lo que Satanás va a hacer en ti cuando te enteres de que alguien está hablando mal de ti es desinflarte. Te va a llevar hasta el suelo y ahí el peligro es tú entrar en desesperación. Y no vas a querer volver a ver a los hermanos. Y mejor hay 50 hermanos que hacen las cosas bien. Hay un par que están haciendo la vida imposible. Y solamente ves esos 2 hermanos problemáticos. Hermano, considera a Jesucristo. Considera a Jesucristo. Sigue amando. Dios te pone en una iglesia con gente imperfecta para santificarte. Si todos los hermanos en la iglesia fuesen como Nicolás, ¿cómo te podría santificar Dios? ¿Cómo? Dios pone personas problemáticas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo para santificarte. Las personas problemáticas también son herramientas del Señor. Cristo pues es perfecto. Y aquí tenéis algunos textos de la Biblia donde vemos su impecabilidad por si quisierais más referencias. Y luego os voy a decir algo chocante que a mí me pasó siendo un recién creyente en la fe. Tenemos Marcos 1:24, donde los propios demonios confiesan que Cristo es impecable. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Hasta los demonios reconocen la impecabilidad de Jesús.
Número 2, Lucas 1:35. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cristo es el santo ser. Santo no por imputación como nosotros, santo por esencia. Tercer texto, creo que es uno de los textos favoritos de Ramón. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Entonces, ¿quién es aquel que no conoció el pecado? Jesús. Jesús no conoce el pecado, Él es impecable. Texto 4. Fue tentado en todo, según esta semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Por favor, que alguien compre a Raquel un par de gafas, que la pobre me está dando un dolor verte así con los ojos así. Siguiente texto. 1 Pedro 2:2. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y el sexto texto, 1 Juan 3:5. Sabéis que Cristo apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en él. Por tanto, lo que vemos hoy en el texto, lo vemos comprobado en distintos lugares del Nuevo Testamento. Cristo está sin pecado. Entonces, Cristo acusa a los judíos de ser unos pecadores y lo comprueba demostrando las intenciones de sus corazones, pero no sucedía lo mismo al revés. Ellos acusaban a Jesús de pecado, pero no podían comprobar su acusación. Aquí tenéis una cita de Samuel Pérez, que está en Galicia. Jesús había acusado públicamente a los judíos de ser hijos del diablo, probándoles ante todos que sus obras perversas eran como las de su padre. Sus obras testificaban contra ellos, pero no ocurría al revés. Nadie podía acusar a Jesús de pecado. Y claro, te pones a pensar. He citado antes textos de Juan, de Pedro, hombres que habían tirado 3 años y medio viviendo con Jesús, día tras día, noche tras noche. Te digo, mira hermano, tú solamente tienes que pasar una tarde conmigo para saber que yo no soy perfecto. Una sola tarde. Pero Jesucristo tenía hombres 3 años y medio con él, viendo cómo comía, viendo cómo iba a ducharse, viendo cómo iba por el campo, viendo todo, y después de 3 años y medio dicen, impecable. Sí, para mí es la mayor demostración de que Jesucristo es impecable. Porque eso es lo que pasa. Cualquiera pasa una tarde con nosotros, este hombre no es 100% glorificado todavía, ¿no? Pero Cristo 3 años y medio más tarde dicen que Él es perfecto. Cuando yo era un neófito en la fe, un líder de jóvenes, Él me llevó, no sé a dónde me estaba llevando, pero iba en su coche y no sé cómo surgió la conversación, pero Él me dijo lo siguiente, él es metodista, me dice, mira Will, Cristo sí pecó porque el día que entró en el templo se enfadó. Y al enfadarse, Él pecó contra Dios el Padre. Claro, ¿qué pasa? Yo era literalmente salido del vientre de mi madre, en términos espirituales. Literalmente como el niño William, ¿no? Literalmente nacido, nuevo en la tierra. Y luego uno me dice, un líder, 40añero, me dice, no, Jesús pecó. Hermanos, yo sé que en aquel entonces yo no tenía a lo mejor el conocimiento bíblico de ahora. Yo podía haberle citado Lucas 1:35 o los textos aquí nombrados. Yo no sabía qué decirle, pero dentro de mí hubo como un grito diciendo, ¡no! ¡Falso! ¡Mentiroso! Ahora entiendo que lo que tenía dentro de mí era el Espíritu Santo. Como cuando tú naces de nuevo, hay cosas que son intuitivas en ti. Tú sabes, es imposible que mi Salvador sea un mentiroso. Y claro, yo no sabía exactamente cómo comprobar eso, que él me decía, no, Jesús se enfadó. Y luego con el paso del tiempo uno aprende que hay tal cosa como una ira santa. Dios es un Dios de ira, pero su ira es santa, no pecaminosa como la nuestra, ¿no? Jesús es santo, santo, santo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que gritar no cuando alguien dice que Jesús es pecador? Porque, queridos hermanos, nuestra salvación eterna depende de esta doctrina. Si Jesucristo no es 100% impecable, no podemos ser salvados por Él. Ahora, ¿por qué no? Porque cuando estudiamos la palabra de Dios, Dios solamente acepta ofrendas perfectas, sin defecto. Aquí tenéis un par de textos. Cordero Pascual, Éxodo 5. El animal tenía que ser sin defecto. No creo que esté en la pantalla. El animal tenía que estar sin defecto. Y luego Levítico, cuando empezáis a leer ese libro, ¿no? Levítico 1:3 dice que para el holocausto, el animal sin defecto. De hecho, más adelante en Malaquías, el pueblo de Dios estaba ofreciendo animales con defectos al Señor. Y Dios pregunta al pueblo por medio del profeta, cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo?
Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás afecto? Veis, hermanos, desde el principio de la ley hasta los profetas Malaquías, Dios está exigiendo perfección, sin defecto. Un Cristo pecador necesitaría que otro expiara sus pecados. Cristo no podía expiar si él mismo fuera un pecador. J. Ceril escribe lo siguiente: un sacrificio perfecto y completo y un mediador como Cristo es lo que el hombre necesita. Por tanto, hermanos, yo sé que hay doctrinas, amor, secundarias en la iglesia, pero hay cuestiones que son de la esencia de la fe, que son una cuestión de vida o de muerte. Jesucristo es impecable. Nunca pecó, nunca mintió, y si alguien nos enseña lo contrario, no, falso. Y citamos los textos que antes hemos puesto aquí en la pantalla. Dios envía a Cristo como cordero sin mancha, sin contaminación. 1 de Pedro 1:19. Así que, a nivel de aplicación, la doctrina de la impecabilidad de Jesús, ¿cómo podemos aplicar esta hermosa verdad en nuestras vidas? Bueno, primera cosa, tenemos que dar gracias a Dios, porque Jesús es la ofrenda de Dios, es el sacrificio dado por Dios. No es que Jesús tuviera que torcer el brazo al Padre. Jesús es enviado en respuesta a la misericordia del Padre. Jesús es el regalo de Dios el Padre. Ya que Él no nos ha dado una ofrenda ciega, una ofrenda enfermiza, sino una ofrenda sin defecto, alabemos al Padre. Como ya habéis orado hoy, ¿verdad? Gracias a Dios por Jesucristo, como Pablo nos recordó el jueves en su palabra en la oración. Demos siempre gracias a Dios el Padre por Dios el Hijo. Así que primera aplicación, gracias Padre por habernos dado un Salvador impecable. Si no fuese por la impecabilidad de Cristo, todos aquí estaríamos en nuestros pecados, reos de la condenación eterna. Así que gracias Padre por el regalo de tu Hijo. Y número 2, a modo de santificación, si nuestro Salvador es al mismo tiempo nuestro ejemplo, andemos en santificación. Intentemos ser impecables. Ahora, yo sé que hay una lucha. La ley del pecado en nuestros miembros. Y esta ley estará presente en nuestros miembros, querido Álvaro, ¿hasta cuándo? Hasta que muramos, hasta que Cristo vuelva. Y es triste, y lo siento deciroslo así, pero ya que tenemos el Espíritu, procuremos, hermanos, ser lo más santo, lo más impecable posible. Yo sé que nunca vamos a lograr la perfección en esta tierra, pero esta es la meta. Siempre arrepintiéndonos, nos levantamos de nuevo. El justo cae 7 veces y el Señor le levanta. Señor, una vez más andamos juntos, yendo de poder en poder, de luz en luz, de gloria en gloria, de santificación en santificación. Ya que tu Salvador es impecable, procura seguir su ejemplo en todas las áreas de tu vida. Aquí en la iglesia tenemos luchas con diferentes pecados. Algunos hermanos lucháis más con el orgullo, otros más con la codicia, otros más con la lujuria, otros más con la calumnia, otros más con, todos los pecados que se nos pudiesen ocurrir. Pero hermanos, en cada tentación, en cada debilidad nuestra, siempre debemos pensar en Cristo, que bajo gran presión, rodeado de muchos enemigos, Él se mantuvo en integridad moral. Y debemos emular, seguir su ejemplo. Y os dejo un texto para acabar el segundo punto, donde vamos a ver cómo Pedro hace exactamente lo mismo. Habla de la impecabilidad de Jesús como un motivo en la santificación cristiana. 1 de Pedro 2, 21 al 23. Está hablando los santos de Asia Menor. Y dice el apóstol: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Veis lo que hace Pedro? Pedro está enseñando, 1 Pedro, que Cristo es el sacrificio, quita nuestro pecado, nos ha limpiado por completo, amén. Pero hay otra dimensión en la obra de Cristo. Es la dimensión del ser nuestro ejemplo y nuestro santificador. Así que en efecto debemos entender que la impecabilidad de Jesús garantiza nuestra salvación. Pero también la impecabilidad de Jesús tiene que fomentar en esta congregación local santificación.
Y no debemos ser perezosos, ni negligentes, ni tratar el pecado como si fuese un amigo malentendido. No, hermanos, seamos santos, porque el Señor, nuestro Dios, es santo. Seamos santos, porque el Salvador, Jesucristo, es santo. Ya que Jesús es santo, sed vosotros santos. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Ok, Cristo es veraz. Es la verdad, predica la verdad, testifica de la verdad. Número 2, Él es impecable. Entonces, no ha mentido, no ha pecado, y el que diga lo contrario es un embajador del infierno. Incluso puede ser un líder de jóvenes, pero aquel que está atentando contra la impecabilidad de Jesús no ha sido instruido por el Espíritu Santo. Y ahora número 3, Cristo es la causa de división. Punto número 3, versículo 47. Causa de división. Ok, dice Jesús. El que es de Dios, porque claro, ahora está explicando la razón por la que los fariseos no le están haciendo caso. El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Y ahora, de nuevo, el consejero político de Jesús aquí se pega otro tiro. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Increíble, increíble, ¿no? Entonces, Cristo es una causa de división. Vemos aquí, es verdad, vemos que es impecable y ahora divide a la gente. Los que son pro Dios y los que están en contra de Dios. Y de hecho, cuando Cristo nació, el profeta Simeón dijo que esto es lo que va a pasar. Dice Lucas 2:34, he aquí este niño está puesto para caída y para levantamiento, muy bien, de muchos. Entonces hay una división. Algunos se topan con Cristo, ¡boom!, caen. Otros se topan con Cristo, ¡boom!, y son levantados. Y de hecho Jesús mismo en su ministerio nos dice, a partir de ahora, en una casa, 2 estarán contra 3, y 3 estarán contra 2. Oh, pastor, que estoy haciendo mal, mi familia está dividida desde que me convertí a Cristo. Bueno, es el cumplimiento de la palabra del Señor. Si tu hijo ya no te aguanta, si tus padres no quieren saber nada de ti por tu fe en el Señor, es el cumplimiento de la palabra de Dios. La palabra de Cristo se está haciendo real en tu situación. Así que Cristo aquí dice que hay una división. Aquellos que son de Dios oyen las palabras de Dios, aquellos que no son de Dios no oyen sus palabras. Y ahora algo asombroso. Si vienes estudiando todo el capítulo 8, Jesús está diciendo que vosotros no oís mis palabras. No entendéis mi lenguaje. Cuando yo hablo, no me hacéis caso. Y ahora va acabando el capítulo diciendo que el que es de Dios oye las palabras de Dios. Y una vez más Jesús está de nuevo declarando que Él es uno con el Padre. Porque todo el capítulo anterior está diciendo, mis palabras, mi doctrina, lo que yo enseño, no entendéis mi lenguaje. Y ahora dice, pero el que es de Dios oye las palabras de Dios. ¿Qué está diciendo? Que las palabras de Dios son mis palabras. Y vosotros no oís mis palabras porque no sois de Dios. Una vez más Jesús está dándose a conocer como uno con el Padre. Sus palabras son las palabras de Dios. Si tú pues recibes esta palabra de Dios, te leo una hermosa promesa de Juan 5:24. Dice Jesús, en esta mañana a ti directamente, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Señor Jesús, creo en ti, creo en tu palabra, aleluya, tienes fe y tienes la vida eterna porque el Espíritu Santo ha hecho obra en ti. Él te ha dado nuevos oídos. Por eso ya no eres una cabra. No eres un perro, no eres un cerdo natural. Tú eres una oveja con nuevos oídos. Creo que, no sé si fue Doris que me comentó hace un par de meses, Amor Encarna, porque siempre van juntas y no sé quién es cuál, ¿no? Como el padre y el hijo. Una de ellas me comentó de un vídeo que había visto hace años en las redes. Y es hermoso. Si vais a YouTube, ponéis pastor llamando a sus ovejas y veis como hay diferentes personas, turistas, algo así, y hay un grupo de ovejas por ahí nutriéndose en el campo. Y sale la primera persona y diciendo algo como, come here sheep, venid aquí ovejas, ¿no? Y las ovejas, ni caso, ¿no? Sale la segunda persona, hey sheep, venid aquí, tengo patatas fritas y popcorn, venid. Las ovejas no vienen. Y luego sale el pastor, increíble. Sale el pastor de las ovejas, se fija en todas las ovejas ahí dispersas
y empieza a decir, yo no sé qué dice. Pues está ahí diciendo, y hermano, de repente las ovejas levantan la cabeza, y todos hacia el pastor. Y así es, ¿no? O sea, hay asalariados, y cuando alguien te dice, Cristo pecó, tú como oveja, no puedes decir amén. Tú no puedes hacer caso al asalariado. Pero luego viene el verdadero pastor, el buen pastor, dándote buen alimento, tus oídos arriba, y vas en pos del buen pastor. ¿Y acaso no pasa así con nosotros? La buena palabra de Cristo está siendo predicada. Para algunos es olor a muerte, detestan la escritura, no quieren saber nada de la gloria de Dios, y las ovejas están en su salsa. Están pasándolo bomba, están contentos con ganas de tirar una semana entera de ayuno y oración. Así de felices están. ¿Por qué? Porque tenemos nuevos oídos. Dios nos da estos oídos. Y nosotros somos como Samuel, cuando dice al Señor, habla porque tu siervo oye. 1 Samuel 3, versículo 10. Así que si tú eres una oveja de Dios, tienes nuevos oídos. Y por tanto no vas a permanecer en una iglesia apóstata. Tú no puedes. Yo sé que si tú eres una oveja del Señor, y si tú estás en una de esas iglesias ahora metodistas que están aceptando la ordenación del LGBTQ+ al ministerio, están celebrando matrimonios gays, yo sé que tú como oveja no vas a durar ni 2 semanas en esa iglesia. Porque tú eres una oveja. Y tú no puedes hacer caso a la voz del asalariado. Y tú vas a salir buscando buenos pastos. Y cuando te topes con una congregación que predica la palabra de Dios, pues vas a estar contento y feliz dando gracias al Señor, diciendo amén a lo bonito de la Biblia y amén a lo difícil de la Biblia. Así que, ovejas, cuando la palabra dice arrepentíos, la oveja dice amén. Cuando la palabra dice creed en el evangelio, la oveja dice amén. Cuando la Biblia dice el pastor es muy guapo, todo el mundo dice amén, amén, aleluya, gloria al Señor. Así que tú eres una oveja porque tienes nuevos oídos dados por el Espíritu. Y Cristo nos da una promesa, Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahora, pregunta para la iglesia. ¿Está Jesús aquí hablando de los fariseos? Juan 16 está en el aposento alto hablando con sus discípulos. No está hablando aquí con los fariseos. Y Él demuestra claramente que una señal de un discípulo suyo es que el Espíritu mismo va a dirigir a aquel creyente hacia la verdad de la palabra del Señor. Y esto a mí me da gran consuelo como siervo de Jesucristo. Porque yo sé que para que la gente esté contenta en esta iglesia no hace falta, no sé, encender fuegos artificiales, montar fiestas, jiji, jaja. No. Si la palabra de Dios es fielmente expuesta, predicada, aplicada a los corazones, las ovejas van a gozarse. Incluso en los domingos más duros, cuando hay verdades difíciles que tenemos que tragar, la oveja sabe que hasta el medicamento más amargo, al fin y al cabo, nos hace bien, gloria al Señor. La oveja dice lo que dice el salmista, Salmo 56:10, en Dios alabaré su palabra, en el Señor su palabra alabaré, así es. Pero aquellos que no son del Señor, no. Se endurecen, rechazan la palabra y no la aguantan. Y aquí vamos a entrar ahora en una esfera difícil, misteriosa, en los secretos del Dios Altísimo, y voy a medir cada palabra aquí muy cuidadosamente. Dice el texto, Juan 12:40, hablando de los incrédulos, dice, Dios cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos, para que no entiendan con el corazón, para que no se conviertan y Dios los sane. Y luego Pablo dice algo muy parecido en Romanos 11:8. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Es un poco como antes lo que leí, el juicio de Tesalonicenses. Dios los entrega a una mente totalmente engañada para que no se gocen en la verdad de la palabra. Y de hecho, esta es la razón por la que Jesús enseñó en parábolas. Porque claro, Jesús enseña en parábolas con el fin de enseñar la verdad a sus discípulos. Pero también a veces nos olvidamos de la otra razón por la que enseñó en parábolas. Enseñó en parábolas para esconder estas cosas de los sabios, entendidos y orgullosos. Mateo 13:13 dice, les hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan. Pero luego el Señor agrega algo bello en el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Ves? Hay una distinción entre la oveja y la cabra.
el que tiene nuevos oídos y el que no tiene oídos espirituales. El factor decisivo en última instancia es el Señor, la mano soberana de Dios. La salvación es del Señor. Y hace un par de semanas estuve en una conferencia en Guatemala digitalmente con los pastores Juan Manuel, Israel y Moisés Peinado. Y una de las preguntas, me lanzaron 4 preguntas, y la primera pregunta que me hicieron fue, porque la conferencia iba sobre las doctrinas de gracia. La primera pregunta, la clásica fue, bueno, pastores, si lo que estáis enseñando es cierto, que la salvación es del Señor, ¿por qué evangelizar? Si Dios es quien da oídos nuevos, si Dios es quien convierte los cerdos en ovejas, las cabras en ovejas, ¿por qué evangelizar? ¿Por qué testificar? La primera pregunta. Y aquí tenéis mi humilde respuesta. Número 1, ¿por qué vamos a evangelizar si Dios es soberano? Pues número 1, porque es un mandato. Deja de filosofar. Deja de creerte Kant, Hegel, Sartre. Evangeliza. Predica la palabra. Tu Dios te dice, id por el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. O sea, hermanos, la gran comisión no es la gran sugerencia, no es el gran consejo, es la gran comisión. Deja de tus rollos filosóficos y obedece la palabra. Luego el Señor te dará más luz si eres obediente a Él. En primer lugar, evangelizamos no por razones filosóficas, sino por obediencia a la palabra. Predica, evangeliza. ¿Tú sabes quiénes son los escogidos de Dios? ¿Tú sabes quién Dios ha escogido para salvación eterna? Desde luego que no, así que predica a todos. Decía Spurgeon algo en este sentido. Él decía que yo dejaré de predicar a todos cuando Dios selle la letra E en la espalda de todos sus escogidos. Pero hasta que Dios no selle la letra E o en las frentes de sus escogidos, yo tengo que predicar a todos. ¿Todos creerán? No. Pero los escogidos sí serán atraídos por la predicación. Así que respuesta número 1, evangeliza porque tu Dios manda que evangelices. Sé obediente. Deja de creerte filósofo. Y número 2, esta es la frase que hemos usado recientemente en el estudio de doctrina los martes. El Dios de los fines, y sé que vais a poder completar la frase porque lo hemos visto recientemente, es el Dios de lo medio, exactamente. Por tanto, cuando Dios determina desde la eternidad salvar a Lina, Dios también en su decreto, sabiamente, misteriosamente también, ordena todos los medios para que el evangelio alcance la vida de nuestra querida hermana. El Dios de los fines es el Dios de los medios. ¿Y cuál es el medio que Dios utiliza para alcanzar a sus escogidos en esta tierra? La predicación del evangelio. Entonces Dios usa a predicadores, a miembros de nuestras familias, a trabajadores para testificarnos del evangelio. Y este es, por así decirlo, el imán, el domingo pasado, el imán que Dios usa para atraer, para seducir a los suyos. La imagen de Agustín, el anzuelo. El evangelio es el anzuelo que Dios usa para pescar a todos los suyos. Por tanto, no divorciemos lo que Dios ha unido. El Dios de los fines es el Dios de los medios. Entonces, pastor, ¿por qué voy a evangelizar si Dios tiene sus escogidos? Si la salvación es del Señor. 1, porque tienes que obedecer. Eres un soldado, tienes un capitán, obedece a tu capitán. Número 2, el Dios de los fines es el Dios de los medios. Por ejemplo, Pablo dice, es que en Timoteo 2:10 no está aquí en la pantalla, Pablo dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo. Aquí tenemos a Pablo, él tampoco sabe quiénes son los escogidos, pero lo soporto todo por amor a ellos, para que a través de mi ministerio de predicación, a través de mi evangelización, ellos obtengan la salvación en Cristo Jesús. Pablo tiene las cosas claras, y esto lo vemos en varios lugares de la Biblia, por ejemplo en Hechos. Mi ejemplo favorito, cuando Pablo está predicando, está ahí Lidia en la congregación, bueno, están todos juntos ahí escuchando al lado del río, y dice la palabra de Dios, Hechos 16:14, Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a todo lo que Pablo decía. Y ahí Lidia cree el evangelio, se arrepiente del pecado. O sea, esto es increíble. Aquí tenemos el romance de la predicación, el romance de evangelizar, ¿no? Y luego a veces también cuando suben las predicaciones online,
Tú nunca sabes lo que va a pasar. Y tú no estás predicando un sermón y has venido al culto, ¿no? Tu niño enfermo, vienes un poco apagado, desanimado, preocupado, ¿no? Como cualquier padre. Y vas al culto, lanzas la palabra, y aunque tú estás rodeado de un sinfín de problemas y dificultades y ¿verdad? Preocupaciones que pueden ser genuinas, lanzas una palabra, y Dios puede usar esta palabra que tú lanzas en un contexto de gran angustia para salvar a alguien eternamente. O sea, hermano, el romance, ¿no? La aventura de predicar, nunca sabes lo que Dios va a hacer con una predicación tuya. A veces me he topado incluso con gente, ¿no? Yendo a diferentes sitios. Pastor, vi un mensaje tuyo hace un montón de años y dijiste esto y me cambió la vida. Y digo, wow, Señor, no, wow. Cosas que ni siquiera te habéis parado a pensar. Pero Dios es soberano. Así que, hermano, lanza el anzuelo. Sois almerienses. ¿Sabéis pescar, hermanos? Sacar, ¿no? La caña, sacar el anzuelo a pescar para la gloria de Dios. A lo mejor no ves mucho fruto, no pasa nada, pero quién sabe. A lo mejor por tu evangelizar, otra persona, otro evangélico, llegará a la vida a fulano, fulana, y a lo mejor a través de esta persona, luego Dios usará las semillas sembradas por ti para convertir el corazón de aquel. Es que ánimo, adelante, predica la palabra, nunca sabes lo que Dios hará. No va a salvar a todos, no somos universalistas, pero Dios sí alcanzará a su pueblo. Así que, ¿por qué voy a predicar? Si Dios es soberano, uno, porque me toca obedecer. Me toca callarme la boca, dejar de opinar tanto, filosofar tanto y obedecer. Número 2, porque el Dios de los fines es el Dios de los medios. El versículo 47 de nuevo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Voy entonces a acabar el tercer punto con 2 ilustraciones bíblicas, 2 textos, y voy a simplemente corroborar lo que vemos aquí en el versículo 47. Jesús no echa la culpa al evangelio por la incredulidad de los impíos, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, y el evangelio que nos convirtió a nosotros sí podría convertir a otros, pero todo es cuestión de la tierra. Todo es cuestión del corazón. El corazón tocado, regenerado por Dios, va a recibir con gozo el evangelio. Pero aquel que no ha sido tocado, que tiene corazón endurecido, el corazón que ama la gloria de los hombres, como los fariseos, no puede recibir el evangelio. 2 textos para que veáis esta realidad. El primero, os animo a abrir la Biblia, Hebreos 6, versículos 8 al 9. Y luego usaré la parábola del sembrador para demostrar este mismo principio. Hechos 6, 7 al 8. Y vamos a ver aquí 2 tipos de tierra. El problema está en la tierra. El problema no está en la palabra, no está en la semilla. Aquí tenemos Hebreos 6, 7 que dice: la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, tenemos una tierra que recibe la lluvia, ¿y qué da esa tierra buena? Sí, dice ahí, hierba provechosa. Hebreos 6, 7. Versículo 8. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Wow, hermana, ¿puedo usar por favor la botella de agua para una ilustración? Aquí tenemos agua, ¿ok? Bueno, se encarna, será whisky, ¿no? Ya que se encarna. Pero aquí tenemos, ¿no? Una botella de agua. Y tengo 2 tipos de tierra. Tierra buena, provechosa, y tierra maldita. Yo derramo el agua sobre la tierra buena que produce la buena tierra. Hierba provechosa, fruto, etc. Pero derramo la misma agua, el mismo whisky, sobre la mala tierra y ¿qué produce? Abrojos, espinos. Entonces, ¿el problema está en el agua o el problema está en la tierra? Sí, Señor, así es. El problema está en la tierra. El problema no está en el agua. Tú predicas el evangelio porque algunos creen, otros no creen. El problema no está en el evangelio. El problema está en la tierra. Y por esto tenemos que siempre orar antes de evangelizar. Dios hablando a los corazones. Abre los corazones. Toca tú sus corazones, Señor. Porque si no, yo predico en vano. Y por medio de un corazón tocado el evangelio es recibido con gran gozo. Y ahora el segundo texto, la segunda ilustración es muy parecida, que todos conocéis.
Es la parábola de los sembradores que sale, bueno, en todos los evangelios sinópticos. Podéis, por ejemplo, apuntar si queréis Marcos 4, del 1 al 20. Sin entrar en todos los detalles del texto, muy por encima os digo. Tenemos esta vez una semilla, ¿ok? Encarna tiene el agua, thank you. Me imagino que nadie tendrá un paquete de semillas, ¿no? Ahí en Lucía, ¿no? Sí, gracias, Pau. No, has mentido. No es impecable. ¿Ves? Ni ha durado un sermón sin pecar. Ahora, semillas. Tenemos, en primer lugar, la semilla que cae en pedregales. Esta semilla es comida por los pájaros. Segundo tipo de tierra cae en tierra de poca profundidad. ¿Y qué pasa? Bueno, surge, pero el sol quema y mata la planta, ¿no? Y ahora tercer tipo de tierra. Dice, cae entre espinos y los espinos la ahogan y no da fruto. Pero el cuarto tipo de tierra es tierra buena. Y cuando la semilla cae sobre esta tierra buena, ¿qué produce? Fruto, dice Jesús, hasta 30, 60 y 100. Increíble, ¿no? O sea, de nuevo la pregunta sería, antes la pregunta para la iglesia fue, ¿está el problema en el agua o está el problema en la tierra? Y bien dijisteis, el problema está en la tierra. Ahora, segunda ilustración, misma verdad, ¿dónde está el problema aquí en la parábola del sembrador? ¿Está el problema en la semilla o está más bien el problema en la tierra? El problema está en la tierra. ¿Veis, hermanos? El evangelio es el agua. El evangelio es la semilla. Y nosotros, gloria a Dios, recibimos el evangelio porque Dios nos transformó. Dios tocó nuestro corazón. Y no debemos ahora sustituir el evangelio porque, bueno, vemos poco fruto. La gente en el trabajo ya no me hace caso. Nadie viene a la iglesia. No pierdas tu fe en el poder del evangelio. El poder está en la semilla. El poder está en el agua. Y lo que tienes que hacer es clamar, Padre, toca sus corazones, salva sus vidas, entrega las almas de los incrédulos al Señor. Y por esto Jesús tampoco se desanima, ¿no? Él sabe que muchos no creían en Él. Él sabe que iban a abandonarle. Y de hecho, cuando los fariseos murmuran de unos dichos de Jesús, Él dice en Juan 6:43, perdón, a los 5,000, está hablando aquí de los 5,000 en Galilea, no en Juan 8, dice Jesús, mira, no murmuréis entre vosotros, no murmuréis. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y vemos ahí la actitud evangelística de Jesús. Ok, estoy predicando, estoy testificando del agua, estoy sembrando semillas, y aquí están murmurando, detracciones, falsas acusaciones, me están calumniando, están hablando de mí, mal de mí por detrás, pero no murmuréis, no murmuréis. Yo sé muy bien que no podéis creer lo que os estoy enseñando. Mira, aquí está la cosa, para consolarte. Si el mismísimo Hijo de Dios, si el Verbo encarnado, el Todopoderoso, Alfa y Omega, decía que nadie podía creer en sus palabras sin la obra interna del Padre, ¿por qué te vienes para abajo cuando la gente no te hace caso? Ni siquiera Jesucristo pudo ver una conversión sin el poder regenerador de Dios. Por tanto, no te vengas para abajo, no te desanimes, hermano. Ánimo, adelante, hermana, predica la palabra, cree en el poder de la semilla, cree en el poder del agua. El Señor es soberano y a su tiempo Él dará su fruto según su buena voluntad. Tu tarea no es ganar muchos números, tu tarea es ser fiel, es obedecer, predicar, proclamar con claridad el evangelio y dejar los resultados en las manos del Señor. Y esto también te va a ayudar en la familia, ¿eh? A veces damos la misma educación a 2 niños, la misma educación, la misma iglesia local, misma escuela dominical, mismas canciones en casa durante 15, 20 años. Uno de los niños nace de nuevo por el poder de Dios. Y el otro niño crece endurecido, maldiciendo a Dios. Y uno dice, ¿y por qué? Si he hecho exactamente lo mismo, he orado las mismas oraciones, he orado las mismas lágrimas por los dos. Uno abraza al Señor, está sirviendo a Dios, y el otro no quiere saber nada de Dios. Hermanos, estamos en la esfera del misterio de Dios. Dios es soberano. Dios sopla donde quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere. Dios es soberano. No nos toca a nosotros ser soberanos, nos toca a nosotros ser fieles. Predica a tus hijos, evangeliza a tus hijos, canta con tus hijos, ora con tus hijos. Pero algo que no puedo decirte en esta mañana como pastor es: salva a tus hijos. Tú no puedes salvar. La salvación es del Señor. Y también, como, ¿verdad?, predicador de la palabra, a mí me consuela esto. Por más que grite, lance mi voz, prepare los sermones, si el Espíritu Santo no está soplando en la congregación, esta palabra de hoy
no servirá para la edificación de nadie. Es Dios, todo, me preparo, obedezco, soy diligente y responsable, administro cuidadosamente mi tiempo y procuro cumplir con mi llamamiento. Pero en última instancia, si Dios usa este sermón para la salvación de alguien, será por la mano de Dios. Si usa este mensaje para la santificación de alguno, será por la mano del Señor. Seamos hallados fieles y que Dios pues haga su obra. Hermano, siembra la semilla. Reparte tu agua libremente y deja los resultados en la mano del Señor. Y cuenta con división. No es ninguna, es lo más normal del mundo que haya división por causa de la evangelio. Que no te sorprenda. Bien, amados. Conclusión del mensaje de hoy. Hemos visto la persona de Cristo como veraz, impecable y como causa de división. En primer lugar, Jesús es veraz. Veraz. Así que acepta su enseñanza. Cree lo que Él te enseña. Él tiene testigos. 3 testigos. Más Él, más su Padre. Cree en Jesús. Y sabrás que eres una oveja de Dios porque dices amén a la doctrina de Jesús. Te encanta la palabra de Cristo. En segundo lugar, Cristo, a diferencia de Pablo, es impecable. Impecable. 3 años y medio con Jesús. Y Pedro y Juan dicen de Él, sin pecado. Sin pecado. Aquí tenemos Jesús diciendo, ¿quién de vosotros puede comprobar que yo tengo pecado? Nadie aquí en esta iglesia. Ningún marido en esta iglesia puede mirar a su mujer a los ojos y preguntarle, cariño, después de 10 años de matrimonio contigo, demuéstrame, háblame de un solo pecado que yo haya cometido en... ¿Por qué estáis uniendo las mujeres? Las mujeres tampoco podéis mirar a vuestros maridos y lanzarle. Amén. Amén, hermanas. También sois pecadoras, También sois pecadoras. Nadie puede hacer esta pregunta. Nadie puede lanzar esta pregunta a su cónyuge, ni a los que tienen más cerca. Pero Jesús puede decir delante de todos, ¿quién de vosotros? ¿Quién me puede convencer, redarguir de pecado? Podéis lanzar acusaciones, pero no podéis comprobarlas. Y de nuevo os recalco, esta doctrina de la impecabilidad de Jesús es de la esencia de la fe. Si Jesús no es impecable, no podemos ser salvos por Él, porque Él necesitaría salvación. Y número 3, hemos visto que Cristo es la gran causa de división. Ovejas y cabras. Las ovejas aman la palabra y oyen la palabra. La cabra no. Y hemos explicado que detrás de todo esto hay una mano soberana que no podemos entender, pero no es nuestro deber entender estas cosas. Es nuestro deber predicar el evangelio y entender que el Dios de los fines es el Dios de los medios. Así que en vez de ser filósofos, somos soldados, creyentes, súbditos del reino y vamos a predicar la palabra. Y os consuelo con el pensamiento de que el evangelio de Cristo, aquel que derramó de su sangre por el perdón del pecado, resucitó al 3er día para darnos la vida eterna. El problema no está en su evangelio. Esa semilla es perfecta. El agua está inmaculada. El problema no está en el agua ni en la semilla. El problema está en la tierra. Y por esta razón tenemos que ser santos de oración, de intercesión. Así que si tienes un hijo rebelde, incrédulo, que no te hace caso, ora. Tienes un par de rodillas, que Dios te ha regalado por su gracia común. Que estas rodillas empiezan a dolerte. Clama a Dios, salva tú. Extiende tú tu mano. Yo no puedo, Señor. Llevo 10, 15 años predicándole y está más duro que una roca. Señor, obra tú. Sopla tú, Señor. Y dejamos los resultados en las manos del Señor. Cobrad ánimo, pues, santos. A seguir predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y si no vemos la recompensa aquí en esta tierra, tened por seguro que habrá una gran recompensa en el día final, cuando nuestro Salvador lo sea todo en todo. Aleluya. Amén. Y cuando en Sión por siglos 1000 brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó de mi maldad, me libertó mi Salvador.